¿Sabías que en este preciso momento podrías estar cometiendo uno de los 3 pecados sexuales más abominables ante los ojos de Dios sin siquiera darte cuenta? Y si te dijera que existe un conocimiento oculto en las Escrituras sobre 3 transgresiones íntimas tan terribles que han desatado la ira divina a lo largo de la historia, pero que la mayoría de los creyentes desconoce completamente su verdadera naturaleza y gravedad, quedándose en la superficie de lo que realmente representan ante el Todopoderoso? Hermano, hermana en Cristo, lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no es solo información bíblica común. Es una revelación profunda que el Espíritu Santo ha guardado para estos tiempos finales. Un secreto que muy pocos pastores se atreven a enseñar desde el púlpito, porque requiere valentía espiritual para enfrentar verdades incómodas. Durante siglos, la humanidad ha banalizado la sexualidad, pero Dios estableció desde el principio un orden sagrado que cuando es violado rompe no solo nuestra comunión con Él, sino que abre puertas espirituales peligrosas en nuestras vidas. Estos 3 pecados sexuales no son simplemente actos físicos, son abominaciones que contaminan el templo del Espíritu Santo, generan maldiciones generacionales y pueden cerrar los cielos sobre nosotros. ¿Te has preguntado por qué algunas bendiciones tardan en llegar a tu vida? ¿Por qué sientes que hay un bloqueo espiritual que no logras identificar? La respuesta podría estar oculta en áreas íntimas que jamás imaginaste que ofendían tanto al Señor. En este video vamos a desenmascarar estos 3 pecados terribles. Primero, descubrirás el pecado silencioso que millones cometen en la privacidad, creyendo que Dios no ve. Segundo, conocerás la transgresión que destruye la identidad divina del ser humano y que está siendo promovida en nuestra generación como algo normal. Y tercero, te revelaré el pecado que provoca más repugnancia en el corazón de Dios, aquel que llevó a la destrucción completa de ciudades enteras. Pero aquí está el poder transformador. No solo identificaremos estas transgresiones, sino que descubrirás el camino bíblico hacia la liberación total, la restauración de tu pureza espiritual y cómo activar nuevamente el favor divino en tu vida íntima. Si Dios te ha traído hasta este video, no es casualidad. Él quiere hablarte específicamente sobre un área de tu vida que necesita ser santificada. Quizás has estado orando por respuestas, pidiendo dirección, y este mensaje es la respuesta que has estado esperando. Te prometo que al final de este estudio tendrás una comprensión completamente nueva de la santidad sexual que Dios demanda, y más importante aún, tendrás las herramientas bíblicas para caminar en pureza absoluta, desbloqueando bendiciones que han estado retenidas en tu vida. Pero antes de comenzar este viaje transformador, necesito tu participación activa en este momento. Si realmente crees que Dios te ha dirigido a este mensaje, comenta ahora mismo: Señor, santifica mi vida, porque al hacerlo, estás declarando tu deseo genuino de alinearte con la voluntad divina en todas las áreas de tu existencia. Y por favor, dale me gusta a este video ahora mismo. Al hacerlo, estarás permitiendo que YouTube muestre este mensaje crucial a más personas que necesitan despertar a estas verdades. Estarás participando activamente en la obra de Dios para traer convicción y restauración a una generación que ha perdido el temor reverente hacia la santidad sexual. ¿Sabes? Muchos hermanos usan este contenido como su principal apoyo espiritual, porque no tienen acceso a una iglesia que enseñe estas verdades sin compromisos. Por eso es fundamental que todos participemos desde el inicio. Por favor, comenta paz en Cristo ahora mismo para que sepa que estás presente y listo para recibir lo que el Espíritu Santo quiere revelarte. Recuerda, la penúltima enseñanza de hoy
puede llevar la clave específica para desbloquear una bendición que has estado esperando en tu vida íntima y familiar. Ahora sí, comenzamos con este estudio que marcará un antes y un después en tu caminar con Cristo. Hermano, acabamos de abrir nuestro corazón al Señor y ahora Él quiere hablarnos sobre el primer pecado sexual terrible que destruye vidas sin que muchos lo reconozcan. La lujuria mental, ese adulterio silencioso que comienza en los pensamientos. Jesús declaró en Mateo 5:28 una verdad revolucionaria que sacudió los cimientos religiosos de su época. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Te das cuenta de la profundidad espiritual de estas palabras? El maestro no estaba simplemente estableciendo una regla moral, estaba revelando una ley espiritual fundamental. El pecado sexual nace en la mente antes de manifestarse en el cuerpo. Esta transgresión es especialmente peligrosa porque opera en las sombras de nuestros pensamientos, donde creemos que nadie nos ve, donde pensamos que podemos escondernos incluso de Dios. Pero el Señor conoce cada imagen que permitimos entrar en nuestra mente, cada fantasía que alimentamos, cada segundo que dedicamos a contemplar lo que no nos pertenece. La lujuria mental funciona como una semilla maligna que, una vez plantada, comienza a crecer hasta dominar nuestros deseos más íntimos. Empieza con una mirada inocente, continúa con pensamientos recurrentes, se alimenta de imágenes y contenido impuro, y finalmente se convierte en una fortaleza espiritual que controla nuestras decisiones y acciones. ¿Has notado cómo después de alimentar pensamientos lujuriosos, tu capacidad de orar disminuye? Cómo la presencia de Dios se siente distante. Esto sucede porque la lujuria contamina el templo del Espíritu Santo que somos. No podemos mantener comunión íntima con un Dios santo mientras albergamos pensamientos impuros. Este pecado es devastador porque roba tres cosas preciosas. Primero, roba nuestra paz interior, creando una guerra constante entre nuestro espíritu y nuestra carne. Segundo, roba nuestra autoridad espiritual, debilitando nuestras oraciones y nuestra capacidad de resistir otras tentaciones. Tercero, roba nuestra intimidad con Dios, creando una barrera invisible pero real en nuestra relación con Él. La pornografía, que es la manifestación más común de este pecado en nuestra era, actúa como una droga espiritual que distorsiona nuestra percepción de la sexualidad diseñada por Dios. Cada imagen impura que consumimos graba patrones en nuestra mente que contaminan incluso nuestras relaciones matrimoniales legítimas. Pero aquí está la esperanza. Dios no nos ha dejado indefensos ante esta batalla. En 2 Corintios 10:5, Él nos da la estrategia divina, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La victoria sobre la lujuria mental requiere una decisión radical de tomar control de nuestros pensamientos. Cuando una imagen impura trata de establecerse en nuestra mente, debemos inmediatamente redireccionar nuestro enfoque hacia las cosas de arriba. No es suficiente resistir, debemos reemplazar activamente lo impuro con lo santo. El ayuno y la oración son armas poderosas contra esta fortaleza. Cuando negamos los deseos de la carne a través del ayuno, declaramos que nuestro espíritu tiene autoridad sobre nuestros impulsos carnales. La oración constante mantiene nuestra mente conectada con la fuente de pureza divina. También debemos ser radicales en establecer límites. Si ciertos lugares, personas, contenido o situaciones despiertan lujuria en nosotros, debemos evitarlos completamente. Jesús dijo que si nuestro ojo nos es ocasión de caer, mejor es sacarlo, porque es preferible entrar al reino de Dios con un solo ojo que ser echado entero al infierno. Hermano, hermana,
¿Reconoces esta batalla en tu vida? La lujuria mental no es solo un problemita que podemos manejar casualmente. Es una abominación que separa nuestro corazón del corazón de Dios. Pero hoy puede ser el día de tu liberación total si decides enfrentar esta realidad con honestidad y determinación. Si estás listo para declarar guerra contra toda lujuria mental en tu vida, comenta: Jesús, purifica mis pensamientos. Porque esta declaración activará el poder del Espíritu Santo para comenzar una obra de limpieza profunda en tu mente y corazón. Desde la victoria que acabamos de declarar sobre la lujuria mental, el Espíritu Santo nos lleva ahora a confrontar el segundo pecado sexual terrible que está devastando nuestra generación: la perversión de la identidad sexual que Dios estableció desde la creación. En Génesis 1:27 encontramos el fundamento divino de toda identidad sexual. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esta declaración no es simplemente una descripción biológica. Es una revelación espiritual profunda sobre el diseño perfecto de Dios para la humanidad. Cuando Dios creó al hombre varón y hembra, estableció más que diferencias físicas. Estableció roles espirituales, emocionales y funcionales únicos que reflejan aspectos específicos de su carácter divino. El varón fue diseñado para reflejar la autoridad, protección y liderazgo espiritual de Dios. La mujer fue diseñada para reflejar la sensibilidad, nutrición y capacidad generativa del corazón divino. Pero Satanás, en su rebeldía contra el orden divino, ha lanzado un ataque directo contra esta identidad fundamental. Su estrategia es simple, pero devastadora: confundir la identidad sexual que Dios estableció, llevando a las personas a rechazar su diseño divino original y adoptar identidades contrarias a su naturaleza creada. Este pecado terrible se manifiesta de múltiples formas en nuestra sociedad. Hombres que abrazan expresiones, roles y comportamientos femeninos. Mujeres que rechazan su feminidad divina y adoptan características masculinas. Personas que niegan completamente su sexo biológico pretendiendo cambiarlo. Y la promoción cultural de que la identidad sexual es fluida y opcional. ¿Por qué este pecado es tan abominable ante Dios? Porque ataca directamente la imagen divina impresa en nosotros. Cuando alguien rechaza su identidad sexual creada, está rechazando un aspecto fundamental del carácter de Dios que debe reflejar en la tierra. Es una forma de rebelión que va más allá del comportamiento. Es un rechazo a la esencia misma de cómo Dios nos diseñó. En Deuteronomio 22:5, la ley divina era clara: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Esta prohibición no era cultural o temporal. Reflejaba un principio espiritual eterno sobre mantener la distinción divina entre masculino y femenino. La confusión de identidad sexual genera consecuencias espirituales devastadoras. Primero, rompe la conexión con el propósito divino específico para cada género. Un hombre que rechaza su masculinidad no puede cumplir el llamado divino de liderazgo espiritual y protección. Una mujer que rechaza su feminidad no puede manifestar la sensibilidad y capacidad nurturadora que Dios diseñó para ella. Segundo, esta confusión abre puertas a espíritus de engaño y confusión que afectan todas las áreas de la vida. Cuando rechazamos la verdad fundamental sobre nuestra identidad creada, nuestra capacidad de discernir otras verdades espirituales se ve comprometida. Tercero, impide la formación de relaciones matrimoniales saludables según el diseño divino. Dios estableció que el varón dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne. Esta unión complementaria entre masculino y femenino refleja la relación entre Cristo y su Iglesia. En nuestra cultura, este pecado ha sido disfrazado como progreso y aceptación, pero la palabra de Dios permanece inmutable. Lo que era abominación ayer sigue siendo abominación hoy. No podemos permitir que el relativismo moral contamine nuestra comprensión de la santidad sexual. La restauración de la identidad sexual comienza con el arrepentimiento genuino y la sumisión total al diseño divino original. Debemos rechazar toda filosofía que contradiga la creación binaria de Dios y abrazar completamente la identidad que Él nos asignó desde el vientre materno. Si Dios te creó hombre, tu llamado es desarrollar y expresar la masculinidad bíblica en toda su plenitud. Si te creó mujer, tu privilegio es manifestar la feminidad divina según su diseño perfecto. No hay términos medios ni alternativas en el plan de Dios. Hermano, hermana, si has luchado con confusión sobre tu identidad sexual o si has sido influenciado por las mentiras culturales de nuestra época, hoy puedes encontrar restauración completa. Dios te ama tal como te creó y quiere restaurar la claridad sobre tu identidad divina. Si estás listo para abrazar completamente la identidad sexual que Dios te asignó desde la creación, comenta: «Soy quien Dios me creó». Porque esta declaración romperá toda confusión y activará la revelación divina sobre tu verdadera identidad en Cristo. Habiendo declarado nuestra identidad en el diseño perfecto de Dios, ahora debemos enfrentar con valentía el tercer y más terrible de los pecados sexuales que han desatado la ira divina a través de la historia: la homosexualidad, la transgresión que provocó que fuego literal descendiera del cielo para destruir ciudades enteras. En Génesis 19 encontramos el relato más devastador del juicio divino sobre la perversión sexual. Sodoma y Gomorra no fueron destruidas por casualidad o por múltiples pecados generales. La Escritura es específica. Estas ciudades fueron aniquiladas porque el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Génesis 18:20. ¿Cuál era exactamente este pecado tan grave? Cuando los ángeles del Señor llegaron a Sodoma, los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa de Lot, exigiendo que les entregara a los visitantes para que los conozcamos. Génesis 19:5. Esta expresión bíblica, conocer, se refiere al acto sexual, revelando que toda la población masculina de Sodoma había sido consumida por la lujuria homosexual. Este pecado es tan abominable ante Dios que Él mismo lo califica como abominación en Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. La palabra hebrea toevá, traducida como abominación, describe algo que provoca repugnancia y náuseas en el corazón de Dios, algo tan contrario a su naturaleza santa que demanda juicio inmediato. ¿Por qué la homosexualidad provoca tal reacción en el corazón divino? Porque representa la perversión más extrema del diseño sexual sagrado. Dios creó la sexualidad como un reflejo de la relación complementaria entre diferentes naturalezas que se unen para crear vida. La homosexualidad invierte esta relación sagrada, buscando unión sexual entre iguales, lo cual es estéril por naturaleza y contradice el propósito divino de la procreación. Más profundamente, la homosexualidad representa una rebelión contra el orden complementario que Dios estableció no solo en la sexualidad, sino en toda la creación. Así como Cristo, masculino, se une a su iglesia, femenina, la unión sexual debe reflejar esta realidad espiritual de diferentes naturalezas que se complementan perfectamente. En Romanos 1:26-27,
El apóstol Pablo revela que la homosexualidad es tanto consecuencia como causa de la degeneración espiritual. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Esta perversión no surge en el vacío, es el resultado de rechazar continuamente el conocimiento de Dios y su orden natural. Cuando una sociedad persiste en rechazar la verdad divina, Dios eventualmente los entrega a sus pasiones corrompidas como forma de juicio. Las consecuencias de este pecado son devastadoras tanto a nivel individual como social. Físicamente, las prácticas homosexuales conllevan riesgos de salud significativamente mayores. Espiritualmente, crean una separación profunda de la presencia de Dios. Socialmente, contribuyen a la destrucción del núcleo familiar y la confusión de roles establecidos por Dios. Pero debemos entender que Dios no odia a las personas que luchan con atracciones homosexuales. Odia el pecado que esclaviza y destruye a sus hijos. Hay una diferencia fundamental entre tener tentaciones y ceder a ellas, entre experimentar atracciones no deseadas y elegir un estilo de vida que las celebre. La liberación de la homosexualidad es posible a través del poder transformador de Cristo. En 1 Corintios 6, 9, 11, Pablo lista la homosexualidad entre los pecados que excluyen del reino de Dios, pero luego declara gloriosamente: «Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios». La frase «y esto erais algunos» indica que había ex-homosexuales en la iglesia de Corinto que habían sido completamente transformados por el Evangelio. Esta transformación no es solo posible, es la norma cuando hay arrepentimiento genuino y fe en el poder de Cristo. El proceso de liberación requiere varios elementos. Primero, reconocer que la homosexualidad es pecado, no una orientación natural o inmutable. Segundo, arrepentimiento genuino que incluye el abandono total de prácticas y pensamientos homosexuales. Tercero, renovación mental a través de la palabra de Dios, que reestablece la comprensión correcta de la sexualidad. Cuarto, apoyo de una comunidad cristiana madura que ofrezca amor sin comprometer la verdad. Es fundamental entender que la terapia de conversión humana no es suficiente. Solo el poder sobrenatural del Espíritu Santo puede transformar completamente los deseos y la identidad sexual de una persona. Hermano, hermana, si tú o alguien cercano luchas con atracciones homosexuales, quiero que sepas que hay esperanza total en Cristo. No estás condenado a vivir esclavizado por estos deseos. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos puede liberarte completamente y darte una nueva naturaleza sexual alineada con el diseño divino. Si estás listo para renunciar a toda forma de homosexualidad en tu vida y recibir la transformación total que Cristo ofrece, comenta: «Cristo me transforma», porque esta declaración de fe activará el poder divino para una liberación completa y permanente. Después de confrontar las profundidades del pecado sexual, el Espíritu Santo ahora nos eleva hacia la luz gloriosa del diseño divino original, el matrimonio como pacto sagrado que restaura y protege la pureza sexual según el corazón de Dios. En Génesis 2, 24-25 encontramos la revelación fundamental. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este pasaje no describe simplemente una institución social. Revela un misterio espiritual profundo sobre la naturaleza íntima de Dios.
El matrimonio fue establecido por Dios como el único contexto seguro y santo para la expresión de la sexualidad humana. No es una invención cultural o una tradición religiosa, es una ordenanza divina que precede a toda ley humana y trasciende toda época histórica. Cuando Dios une a un hombre y una mujer en matrimonio, Él está creando algo completamente nuevo en el reino espiritual. La frase «serán una sola carne» indica una fusión sobrenatural que va más allá de la intimidad física. Es una unión de espíritus, almas y cuerpos que refleja la Trinidad divina en su unidad perfecta. Esta unión sexual dentro del matrimonio no es solo permisible, es santificada, celebrada y bendecida por Dios. Hebreos 13:4 declara: «Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios». El lecho sin mancilla se refiere a la intimidad sexual pura entre esposos, que es honrosa y agradable ante los ojos divinos. El diseño sexual de Dios dentro del matrimonio incluye múltiples propósitos sagrados. Primero, la procreación. Fructificad y multiplicaos. Génesis 1:28. La capacidad de crear nueva vida a través de la unión sexual refleja la creatividad divina y hace a los esposos cooperadores de Dios en la continuidad de la humanidad. Segundo, la unión íntima que fortalece el vínculo matrimonial. La relación sexual crea lazos emocionales, espirituales y químicos que profundizan la conexión entre los esposos. Es el lenguaje más íntimo del amor conyugal que renueva y fortalece el pacto matrimonial. Tercero, el placer mutuo dentro de los límites santos. Contrario a las distorsiones religiosas que han presentado la sexualidad como algo sucio o necesario mal, Dios diseñó la intimidad sexual para ser profundamente placentera y satisfactoria. Proverbios 5:18-19 exhorta: «Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, sus caricias te satisfagan en todo tiempo». El Cantar de los Cantares es el libro bíblico que celebra el amor romántico y la pasión sexual dentro del matrimonio. Revela la perspectiva divina sobre la sexualidad santa. No hay vergüenza, inhibición o culpa en la expresión sexual entre esposos. Hay celebración, deleite y plenitud. Sin embargo, esta bendición sexual está condicionada a mantenerse dentro de los límites sagrados del matrimonio. Toda expresión sexual fuera de este contexto, fornicación, adulterio, lujuria, contamina y profana lo que Dios diseñó como santo. Para quienes han transgredido estos límites divinos, el matrimonio puede convertirse en el contexto de restauración y sanidad sexual. Cuando dos personas se arrepienten genuinamente de su pasado sexual impuro y se unen en matrimonio según los principios bíblicos, Dios restaura la pureza y santifica su intimidad. Esta restauración requiere varios elementos cruciales. Primero, arrepentimiento completo del pasado sexual impuro, incluyendo confesión y abandono total de toda práctica pecaminosa. Segundo, perdón mutuo entre los esposos por sus transgresiones pasadas. Tercero, compromiso absoluto con la fidelidad sexual exclusiva dentro del matrimonio. Cuarto, educación bíblica sobre la sexualidad santa que reemplace conceptos distorsionados aprendidos en el mundo. Quinto, oración y consagración de la intimidad matrimonial para que sea un acto de adoración y no simplemente gratificación carnal. El matrimonio también funciona como protección divina contra la tentación sexual. 1 Corintios 7:2 aconseja: «Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido». La satisfacción sexual legítima dentro del matrimonio reduce significativamente la vulnerabilidad a tentaciones externas. Para los solteros, el matrimonio representa la esperanza de expresión sexual santa en el futuro, lo cual
les da fuerza para mantener pureza en el presente. Saber que Dios ha reservado la bendición sexual completa para el contexto matrimonial hace que la abstinencia temporal sea un sacrificio con propósito y recompensa. Es fundamental entender que el matrimonio cristiano no es simplemente la unión de dos personas. Es un pacto tripartito entre el hombre, la mujer y Dios. Esta realidad convierte la relación sexual en un acto que tiene dimensiones espirituales profundas. Cuando los esposos cristianos se unen íntimamente en pureza, santidad y amor mutuo, su unión trasciende lo físico y se convierte en una expresión de adoración, una celebración del diseño divino y una renovación de su pacto matrimonial. Hermano, hermana, si estás casado, que esta enseñanza renueve tu comprensión de la belleza y santidad de tu intimidad conyugal. Si eres soltero, que esto te inspire a guardar tu pureza hasta que Dios te bendiga con el compañero correcto. Si estás listo para consagrar tu sexualidad al diseño perfecto de Dios, ya sea en soltería pura o matrimonio santo, comenta: mi sexualidad pertenece a Dios, porque esta declaración establecerá un pacto de pureza que transformará completamente tu vida íntima. Habiendo establecido el fundamento del matrimonio santo, ahora debemos equiparnos para la batalla diaria contra las tentaciones sexuales que bombardean constantemente a todo creyente comprometido con la pureza divina. La realidad espiritual es clara. Vivimos en territorio enemigo donde Satanás ha desatado una guerra específica contra la sexualidad santa. Él sabe que si puede corrompernos sexualmente, puede debilitar nuestra autoridad espiritual, contaminar nuestro testimonio y romper nuestra comunión íntima con Dios. En 1 Pedro 2:11, el apóstol nos advierte: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta batalla no es opcional. Es una realidad constante que enfrentamos mientras vivimos en cuerpos caídos en un mundo corrompido. La primera arma espiritual que debemos dominar es la palabra de Dios escondida en nuestro corazón. El Salmo 119, 9-11 declara: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La memorización de pasajes bíblicos sobre pureza sexual crea un arsenal interno que el Espíritu Santo puede activar en momentos de tentación. Cuando memoriamos versículos como «Huid de la fornicación», 1 Corintios 6:18, o «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», Filipenses 4:13, estamos almacenando munición espiritual que puede derrotar inmediatamente los ataques de lujuria. La segunda arma poderosa es la oración intercesora constante. No podemos esperar hasta sentir la tentación para comenzar a orar. Debemos mantener una vida de oración preventiva que fortalezca nuestro espíritu antes de enfrentar las batallas. Jesús nos enseñó a orar: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Esta petición debe ser parte de nuestra oración diaria, pidiendo específicamente protección divina contra tentaciones sexuales y fortaleza para resistir cuando lleguen. La tercera arma es la rendición de cuentas con hermanos maduros en la fe. Eclesiastés 4:12 nos enseña: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. La batalla sexual no debe pelearse en aislamiento. Necesitamos hermanos de confianza que nos ayuden a mantener la pureza. Esta rendición de cuentas debe incluir transparencia total sobre nuestras luchas, revisión regular de nuestros hábitos de navegación en Internet y la autoridad dada a estos hermanos para hacernos preguntas difíciles sobre nuestra vida privada. La cuarta arma
es el ayuno estratégico. Jesús declaró que ciertos tipos de demonios no salen sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. Los espíritus de lujuria son particularmente persistentes y requieren la disciplina del ayuno para ser quebrantados completamente. Cuando ayunamos específicamente por pureza sexual, estamos declarando que nuestro espíritu tiene autoridad sobre nuestros apetitos carnales. Este acto de negación propia fortalece nuestra capacidad de resistir tentaciones futuras y rompe fortalezas de lujuria establecidas. La quinta arma es la huida inmediata. José nos dio el ejemplo perfecto cuando huyó de la esposa de Potifar, dejando incluso su ropa atrás. Génesis 39:12. No hay honor en quedarse a resistir una tentación sexual intensa. La sabiduría bíblica es huir sin demora. Esto significa tener estrategias prácticas preparadas, aplicaciones de bloqueo en nuestros dispositivos, rutas alternativas que eviten lugares de tentación, contactos de emergencia a quienes llamar cuando estemos débiles, y la determinación de abandonar inmediatamente cualquier situación comprometedora. La sexta arma es la renovación mental constante. Romanos 12:2 nos instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente debe ser lavada diariamente con pensamientos puros, santos y elevados. Esto requiere disciplina en nuestro consumo de entretenimiento, conversaciones, música y contenido general. Filipenses 4:8 nos da el filtro perfecto. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. La séptima arma es la disciplina del cuerpo. 1 Corintios 9:27 revela el método de Pablo: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Debemos entrenar nuestro cuerpo para obedecer a nuestro espíritu, no al revés. Esto incluye ejercicio regular que canalice energías de manera saludable, horarios disciplinados de sueño que eviten la vulnerabilidad de la madrugada y hábitos alimenticios que no estimulen innecesariamente los impulsos carnales. La octava arma es el servicio activo en la obra de Dios. Una mente y corazón ocupados en expandir el reino divino tienen menos espacio para obsesiones sexuales. El propósito eterno consume las energías que de otra manera serían malgastadas en lujuria. Cuando estamos activamente discipulando, evangelizando, sirviendo a los necesitados y edificando el cuerpo de Cristo, experimentamos la satisfacción espiritual que trasciende los placeres temporales del pecado. Finalmente, debemos recordar que esta batalla no es solo por nosotros, sino por las generaciones futuras que serán impactadas por nuestra pureza o contaminadas por nuestro compromiso. Nuestros hijos, nietos y discípulos espirituales necesitan ver en nosotros un modelo de victoria sobre la tentación sexual. Hermano, hermana, estas armas espirituales no son teorías teológicas. Son herramientas prácticas y probadas que han dado victoria a millones de creyentes a través de los siglos. Pero requieren disciplina, consistencia y determinación para ser efectivas. Si estás listo para tomar estas armas y pelear la buena batalla de la pureza sexual, comenta: soy guerrero de la pureza. Porque esta declaración activará la gracia divina para equiparte sobrenaturalmente en esta batalla crucial. Después de equiparnos con armas espirituales, debemos entender la gravedad completa de las consecuencias que el pecado sexual desata en nuestras vidas, familias y destino eterno. Solo comprendiendo la devastación total podemos desarrollar el temor santo necesario para mantener la pureza absoluta.
El pecado sexual no es simplemente una transgresión moral que puede confesarse ligeramente y olvidarse. Es una violación del templo del Espíritu Santo que genera consecuencias espirituales, emocionales, físicas y generacionales que pueden perseguir a una persona durante décadas si no son tratadas correctamente. La primera consecuencia devastadora es la separación de la presencia íntima de Dios. Isaías 59:2 declara: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». El pecado sexual crea una barrera espiritual que bloquea nuestras oraciones y apaga la sensibilidad a la voz divina. Esta separación no significa que Dios nos abandone, pero sí significa que perdemos el acceso a su presencia íntima, su dirección clara y su poder sobrenatural en nuestras vidas. Muchos creyentes se preguntan por qué sus oraciones parecen rebotar en el techo, sin darse cuenta de que sus transgresiones sexuales han creado un velo espiritual. La segunda consecuencia es la pérdida de autoridad espiritual. Los demonios no respetan a creyentes que viven en pecado sexual. En Hechos 19, 13, 16, vemos cómo los espíritus malignos confrontaron a los hijos de Seba diciendo: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Cuando vivimos en impureza sexual, perdemos la autoridad para confrontar demonios, orar por enfermos con efectividad o ejercer dominio espiritual sobre las circunstancias adversas. Nuestro testimonio se debilita y nuestra capacidad de impactar espiritualmente a otros se ve comprometida severamente. La tercera consecuencia es la adicción progresiva que esclaviza la voluntad. El pecado sexual funciona como una droga que requiere dosis cada vez mayores para producir el mismo efecto. Lo que comienza como curiosidad sexual termina convirtiéndose en una compulsión incontrolable que domina pensamientos, decisiones y comportamientos. Esta esclavitud sexual rompe la libertad que Cristo nos dio. Gálatas 5:1 nos recuerda: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». El pecado sexual es uno de los yugos más difíciles de romper porque involucra aspectos físicos, emocionales y espirituales simultáneamente. La cuarta consecuencia devastadora son las heridas emocionales profundas. El pecado sexual siempre deja cicatrices en el alma que afectan la capacidad de formar relaciones saludables en el futuro. La culpa, la vergüenza, el rechazo personal y la desconfianza se establecen como fortalezas emocionales que requieren sanidad sobrenatural. Estas heridas no solo afectan al individuo, sino que impactan todas sus relaciones futuras. Una persona marcada por transgresiones sexuales lucha para confiar, para amar genuinamente y para recibir amor de otros. El diseño divino para la intimidad relacional se ve distorsionado por las experiencias impuras del pasado. La quinta consecuencia son las enfermedades físicas y trastornos mentales. Las prácticas sexuales fuera del diseño divino exponen el cuerpo a infecciones, enfermedades de transmisión sexual, desequilibrios hormonales y trastornos psicológicos como depresión, ansiedad y disociación. Dios no diseñó nuestros cuerpos para soportar la promiscuidad sexual. Cuando violamos estos límites, pagamos un precio físico que puede incluir consecuencias irreversibles, como infertilidad, cáncer cervical, SIDA y múltiples infecciones que debilitan el sistema inmunológico. La sexta consecuencia son las maldiciones generacionales que afectan a nuestros descendientes. Los pecados sexuales de los padres crean patrones espirituales que se transmiten a las siguientes generaciones, manifestándose como tendencias hacia la promiscuidad, perversiones sexuales, problemas matrimoniales y disfunciones familiares. Éxodo
34:7 advierte que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto significa que nuestras decisiones sexuales impactan no solo nuestra vida, sino el destino de nuestros hijos, nietos y bisnietos, si no rompemos estos patrones a través del arrepentimiento y la restauración. La séptima consecuencia es la pérdida de bendiciones y oportunidades divinas. Dios tiene un plan específico para cada vida, pero el pecado sexual puede desviarnos de ese propósito eterno. Matrimonios divinos pueden perderse, llamados ministeriales pueden ser abortados, y bendiciones financieras pueden ser bloqueadas debido a la impureza sexual. Muchas personas nunca alcanzan su potencial completo porque las consecuencias de sus transgresiones sexuales los mantienen en ciclos de derrota, limitación y mediocridad espiritual. La octava consecuencia es el endurecimiento progresivo de la conciencia. Cada transgresión sexual hace que la próxima sea más fácil de justificar. La sensibilidad al Espíritu Santo disminuye gradualmente hasta que comportamientos que antes causaban convicción profunda se vuelven normales y aceptables. Este endurecimiento es especialmente peligroso porque puede llevar a una apostasía gradual, donde la persona mantiene apariencias religiosas externas mientras internamente se aleja cada vez más de los estándares divinos. La novena consecuencia son las ataduras demoníacas que requieren liberación específica. Los espíritus inmundos asociados con la lujuria, perversión y fornicación establecen fortalezas legales en la vida de quienes practican pecados sexuales. Estos demonios no se van simplemente con una oración de arrepentimiento. Requieren procesos de liberación dirigidos por creyentes maduros con autoridad espiritual. Finalmente, la consecuencia más terrible es el riesgo de condenación eterna. 1 Corintios 6, 9, 10 es claro. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios. Esto no significa que no haya perdón para quienes han caído en pecado sexual, pero sí significa que quienes persisten en estos pecados sin arrepentimiento genuino están caminando hacia la condenación eterna. Hermano, hermana, estas consecuencias no son amenazas religiosas diseñadas para atemorizarte, son realidades espirituales documentadas en la Escritura y confirmadas por la experiencia de millones de personas. Pero la buena noticia es que todas estas consecuencias pueden ser revertidas a través del poder restaurador de Jesucristo. Si reconoces que has experimentado alguna de estas consecuencias en tu vida debido a transgresiones sexuales pasadas o presentes, hay esperanza total de restauración. Dios no solo perdona, Él restaura completamente todo lo que el pecado ha robado o destruido. Si estás listo para enfrentar honestamente las consecuencias del pecado sexual en tu vida y buscar la restauración completa que Dios ofrece, comenta: Jesús, restaura todo lo perdido. Porque esta oración de fe activará el poder restaurador divino en cada área afectada por el pecado sexual. Habiendo enfrentado las consecuencias devastadoras del pecado sexual, ahora debemos entender el poder transformador del arrepentimiento genuino que puede romper toda cadena y restaurar completamente nuestra relación con Dios y nuestro destino divino. El arrepentimiento bíblico no es simplemente sentir pena por haber sido descubierto o experimentar remordimiento por las consecuencias de nuestras acciones. La palabra griega metanoia significa literalmente cambio de mente, una transformación radical de perspectiva que produce un cambio completo de dirección en nuestras vidas. En 2 Corintios 7:10, Pablo distingue entre dos tipos de tristeza.
Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza según Dios nos lleva al cambio genuino, mientras que la tristeza mundana solo produce autocompasión y más pecado. El arrepentimiento genuino por pecados sexuales debe incluir varios elementos cruciales. Primero, el reconocimiento completo de la gravedad de nuestras transgresiones ante un Dios santo. No podemos minimizar, justificar o culpar a otros por nuestras decisiones sexuales. Debemos asumir responsabilidad total por cada acto, pensamiento y decisión impura. Este reconocimiento incluye entender que nuestros pecados sexuales no solo nos han afectado a nosotros, sino que han deshonrado el nombre de Cristo, han contristado al Espíritu Santo, han dado mal testimonio a otros creyentes y han proporcionado munición al enemigo para atacar la iglesia de Dios. Segundo, el arrepentimiento genuino requiere confesión específica y detallada. Proverbios 28:13 promete: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No podemos confesar de manera general diciendo, perdóname por mis pecados sexuales. Debemos ser específicos sobre cada transgresión. Esta confesión debe hacerse primero a Dios en privado, luego a un pastor o consejero espiritual maduro que pueda proporcionar dirección y rendición de cuentas. En casos donde nuestros pecados han afectado directamente a otros, como el adulterio, también puede requerirse confesión y búsqueda de perdón de las personas afectadas. Tercero, el arrepentimiento verdadero produce restitución donde sea posible. Si hemos robado la pureza sexual de alguien, seducido a personas casadas, corrompido menores o dañado matrimonios, debemos hacer todo lo posible para reparar el daño causado, aunque esto requiera sacrificios significativos. La restitución puede incluir buscar perdón de las personas afectadas, proporcionar apoyo para consejería o restauración, romper completamente relaciones ilícitas y tomar medidas concretas para prevenir futuros daños. Cuarto, el arrepentimiento genuino demanda el abandono total de todo pecado sexual. No podemos mantener pequeñas concesiones como pornografía suave, flirteo inocente o relaciones emocionales fuera del matrimonio. La pureza sexual requiere santidad absoluta en pensamientos, palabras, acciones y relaciones. Este abandono debe ser radical y definitivo. Como Jesús dijo, si nuestra mano nos es ocasión de caer, mejor es cortarla. Debemos eliminar todo contacto, aplicación, lugar, persona o situación que haya sido puerta de entrada al pecado sexual en nuestras vidas. Quinto, el arrepentimiento verdadero incluye sumisión total a procesos de restauración y rendición de cuentas. Esto significa aceptar supervisión pastoral, participar en grupos de apoyo, someterse a consejería profesional si es necesario, y mantener transparencia total con líderes espirituales maduros. También significa aceptar que la restauración de privilegios ministeriales, posiciones de liderazgo o confianza completa tomará tiempo. El arrepentimiento genuino no exige restauración inmediata. Se somete pacientemente al proceso divino de reconstrucción de carácter y confianza. Sexto, debemos abrazar la disciplina preventiva que protegerá nuestra pureza futura. Esto incluye filtros en todos nuestros dispositivos, rendición de cuentas regular con hermanos maduros, límites estrictos en relaciones con el sexo opuesto y la determinación de huir inmediatamente de toda tentación sexual. El arrepentimiento genuino entiende que la vigilancia constante será necesaria por el resto de nuestras vidas. No podemos bajar la guardia pensando que ya somos inmunes a la tentación sexual. Séptimo, el arrepentimiento verdadero produce frutos dignos de arrepentimiento.
Lucas 3:8 nos exhorta: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Estos frutos incluyen una vida de pureza demostrable, servicio humilde en la obra de Dios y un testimonio que restaura el honor del nombre de Cristo. Los frutos del arrepentimiento también incluyen ayudar a otros que luchan con tentaciones similares, apoyar ministerios de restauración sexual y usar nuestra experiencia redimida para advertir a otros sobre los peligros del pecado sexual. Cuando el arrepentimiento es genuino y completo, activa promesas bíblicas poderosas. 1 Juan 1:9 garantiza: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta limpieza no es solo perdón legal, es purificación total que restaura nuestra capacidad de caminar en santidad. Isaías 1:18 promete: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios puede tomar los pecados sexuales más horribles y transformar completamente a la persona hasta que no quede rastro de contaminación. Joel 2:25 ofrece esperanza para la restauración total. Y os restituiré los años que comió la oruga. Dios no solo perdona los años perdidos en pecado sexual, Él los restaura, dándonos bendiciones multiplicadas que compensan todo lo que el pecado robó. El arrepentimiento genuino también rompe maldiciones generacionales y establece nuevos patrones de bendición para nuestras familias futuras. Nuestros hijos y nietos pueden caminar en la pureza que nosotros establecemos a través del arrepentimiento radical. Hermano, hermana, si el Espíritu Santo está convenciéndote de pecados sexuales en tu vida, no endurezcas tu corazón. Este momento de convicción es un regalo divino que te está ofreciendo libertad total. No dejes pasar esta oportunidad de experimentar la limpieza completa que solo el arrepentimiento genuino puede traer. Si estás listo para arrepentirte genuina y completamente de todo pecado sexual en tu vida, comenta: me arrepiento de todo corazón, porque esta declaración sincera abrirá los cielos sobre tu vida y activará el poder restaurador de Dios en cada área contaminada. Después del arrepentimiento genuino, entramos en el proceso continuo de santificación sexual que nos transforma progresivamente hasta reflejar la pureza absoluta del carácter divino en cada aspecto de nuestra sexualidad. La santificación sexual no es un evento único, sino un proceso de por vida, donde el Espíritu Santo trabaja en nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo en nuestros pensamientos, deseos, emociones y comportamientos sexuales. Es la diferencia entre ser perdonado y ser transformado completamente. En 1 Tesalonicenses 4:3-4, Pablo declara el mandato divino: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La santificación sexual no es opcional para el creyente, es la voluntad expresa de Dios para nuestras vidas. El primer nivel de santificación sexual es la purificación mental. Nuestros pensamientos deben ser completamente renovados hasta que solo podamos concebir la sexualidad dentro del marco santo establecido por Dios. Esto requiere la eliminación de toda fantasía sexual impura, toda imagen mental contaminada y todo patrón de pensamiento lujurioso. Esta renovación mental se logra a través de la meditación constante en la palabra de Dios. Cuando llenamos nuestra mente con verdades bíblicas sobre la sexualidad santa, no queda espacio para pensamientos impuros. El Salmo 1:2-3 promete bendición para quien en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El segundo nivel es la purificación emocional.
Nuestros sentimientos y deseos sexuales deben ser santificados hasta que solo se activen por estímulos santos y en contextos apropiados. Esto significa desarrollar la capacidad de sentir atracción sexual únicamente hacia nuestro cónyuge, si estamos casados, o mantener estos sentimientos dormidos hasta el matrimonio, si somos solteros. La purificación emocional requiere sanidad de heridas sexuales del pasado que pueden haber distorsionado nuestra capacidad de experimentar sexualidad santa. Muchas personas necesitan liberación de traumas, abusos, rechazos o experiencias sexuales tempranas que han afectado su desarrollo emocional normal. El tercer nivel es la purificación relacional. Nuestras interacciones con el sexo opuesto deben reflejar la santidad divina, manteniendo límites apropiados que protejan la pureza de ambas partes. Para los solteros, esto significa relacionarse con miembros del sexo opuesto como hermanos y hermanas en Cristo, sin despertar pasiones sexuales prematuras. Para los casados, la santificación relacional significa cultivar una intimidad que honre a Dios, donde la relación sexual fortalezca el vínculo matrimonial y refleje el amor entre Cristo y su Iglesia. Cada encuentro íntimo debe ser una celebración de la unión santa que Dios estableció. El cuarto nivel es la purificación corporal. Nuestros cuerpos deben ser presentados como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Esto incluye la disciplina física que mantiene nuestros impulsos sexuales bajo el control del Espíritu, el cuidado de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, y la abstinencia total de prácticas sexuales que contaminen este templo. La purificación corporal también requiere desarrollar sensibilidad espiritual, que nos permita discernir cuando nuestro cuerpo está siendo tentado hacia la impureza, para que podamos responder inmediatamente con resistencia espiritual. El quinto nivel es la purificación vocacional. Nuestra sexualidad santificada debe convertirse en testimonio y ministerio para otros. Esto significa usar nuestra experiencia de pureza o restauración para ayudar a otros que luchan con tentaciones sexuales, modelar relaciones santas y enseñar los principios bíblicos de sexualidad según el diseño divino. Los matrimonios santificados sexualmente se convierten en ejemplos vivientes del amor entre Cristo y la Iglesia. Los solteros santificados demuestran que es posible vivir vidas plenas y gozosas sin gratificación sexual, encontrando satisfacción completa en la relación con Dios. La santificación sexual requiere varios elementos prácticos. Primero, la oración diaria específica por pureza sexual. Debemos pedirle a Dios cada mañana que santifique nuestros pensamientos, deseos y comportamientos sexuales durante ese día. Segundo, el ayuno regular que fortalezca nuestro espíritu sobre nuestra carne. El ayuno declara que somos capaces de negar impulsos físicos cuando es necesario para mantener la pureza espiritual. Tercero, la comunión con creyentes que caminen en pureza sexual. La santificación se facilita cuando nos rodeamos de personas que comparten nuestros valores y nos animan hacia la santidad. Cuarto, el servicio activo en la obra de Dios que canalice nuestras energías hacia propósitos eternos. Cuando estamos ocupados expandiendo el reino divino, tenemos menos tiempo y energía para obsesionarnos con deseos sexuales. Quinto, la educación bíblica continua sobre la sexualidad santa. Debemos estudiar todo lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio, la soltería, la pureza y la sexualidad para tener una comprensión completa del diseño divino. La santificación sexual también produce frutos sobrenaturales. Desarrollamos una autoridad espiritual especial para ministrar a otros en esta área. Nuestra vida de oración se intensifica porque no hay barreras de pecado sexual.
Experimentamos una intimidad con Dios que solo conocen quienes han purificado completamente esta área crucial de sus vidas. También experimentamos una libertad emocional extraordinaria. Ya no somos esclavos de impulsos sexuales incontrolables. No vivimos en culpa, vergüenza o temor relacionado con la sexualidad. Tenemos la confianza de que agradamos a Dios en esta área fundamental de nuestras vidas. Para los casados, la santificación sexual transforma completamente la intimidad matrimonial. En lugar de ser simplemente gratificación física, se convierte en adoración mutua, renovación del pacto matrimonial y celebración del diseño divino. Para los solteros, la santificación sexual produce una satisfacción en Dios que trasciende cualquier deseo humano. Descubren que Dios puede llenar completamente el vacío que pensaban que solo la intimidad sexual podría satisfacer. La meta final de la santificación sexual es llegar al punto donde nuestros deseos sexuales estén tan alineados con la voluntad de Dios que no experimentemos conflicto interno entre lo que queremos y lo que Dios quiere. Esta armonía entre deseo y santidad es el estado más elevado de madurez sexual espiritual. Hermano, hermana, la santificación sexual no es un ideal inalcanzable, es una promesa bíblica para todo creyente dispuesto a someterse completamente al proceso transformador del Espíritu Santo. Dios quiere que experimentes esta pureza sobrenatural que trasciende la lucha constante y te establece en victoria permanente. Si estás listo para entrar en el proceso completo de santificación sexual y permitir que el Espíritu Santo transforme totalmente esta área de tu vida, comenta: «Santifícame completamente, Señor». Porque esta oración activará una obra sobrenatural de purificación que te llevará a niveles de santidad sexual que jamás creíste posibles. Hermano amado, hermana preciosa, has llegado hasta el final de este mensaje que Dios tenía específicamente para tu vida. Quiero felicitarte de todo corazón, porque muy pocas personas tienen la valentía espiritual y la determinación necesaria para escuchar verdades tan profundas y confrontadoras hasta el final. El hecho de que estés aquí en este momento no es casualidad. Es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando poderosamente en tu corazón. De los miles de personas que comenzaron este video, solo un pequeño remanente de elegidos ha permanecido hasta recibir la revelación completa que Dios quería impartir sobre los 3 pecados sexuales más terribles de la Biblia. Tú eres parte de ese remanente especial que Dios está levantando para caminar en pureza absoluta en estos tiempos finales. Lo que has recibido en estos minutos no es simplemente información bíblica, es revelación divina que tiene el poder de transformar completamente tu vida sexual, restaurar tu intimidad con Dios y establecerte como ejemplo de santidad para tu generación. Pero esta revelación viene con responsabilidad. Ahora que conoces la verdad, debes caminar en ella completamente. Para que yo sepa los nombres de los elegidos que han llegado hasta el final de este mensaje transformador, necesito que comentes ahora mismo: «Llegué hasta el final, porque Dios quiere santificar mi vida sexual». Esta frase me permitirá conocer quiénes son los valientes que no se conformaron con verdades superficiales, sino que buscaron la revelación completa que solo se encuentra al final del camino. Ahora quiero hablarte sobre algo crucial: la importancia de compartir este mensaje con otros. Piensa en esto como si fueras un médico que ha descubierto la cura para una enfermedad mortal. ¿Guardarías esa cura solo para ti o te sentirías obligado moralmente a compartirla con todos los enfermos que conoces? Este mensaje contiene la cura espiritual para los pecados sexuales que están destruyendo millones de vidas, matrimonios y familias.
Cada persona que conoces que lucha con pornografía, lujuria, perversiones sexuales o cualquier forma de impureza necesita escuchar exactamente lo que tú acabas de recibir. Cuando compartes este video, no estás simplemente recomendando contenido. Estás participando activamente en la obra de liberación que Dios está haciendo en esta generación. Estás convirtiéndote en instrumento divino para llevar luz a quienes están atrapados en las tinieblas del pecado sexual. Imagínate este escenario. Dentro de algunos años, alguien se te acerca y te dice: gracias por compartir aquel video que cambió completamente mi vida sexual y me llevó a la pureza total. Puedes sentir la satisfacción eterna de saber que fuiste parte del proceso de liberación de esa persona. Pero también imagina el escenario opuesto. Conoces personas que están destruyendo sus vidas con pecados sexuales. Tienes en tus manos el mensaje que podría liberarlas, pero decides no compartirlo por comodidad, timidez o indiferencia. ¿Cómo te sentirías sabiendo que pudiste haber sido parte de su liberación, pero elegiste guardar silencio? La suscripción a este canal no es solo un acto de apoyo, es una declaración de que estás comprometido con la santidad sexual y quieres mantenerte conectado con enseñanzas que fortalezcan tu pureza constantemente. Es como unirte a un ejército espiritual de creyentes que han decidido caminar en pureza absoluta sin importar lo que cueste. Si no estás suscrito todavía, debo ser honesto contigo. Eso revela que aún no has comprendido completamente la importancia de lo que acabas de recibir. Una persona que verdaderamente valora la revelación que transforma vidas no puede evitar conectarse permanentemente con la fuente de esa revelación. Pero si ya estás suscrito, siente el orgullo santo de formar parte de una comunidad de creyentes comprometidos con la pureza sexual en una generación que ha perdido completamente los estándares divinos. Tú eres parte de la solución, no del problema. Este canal existe porque entendemos que muchos creyentes no tienen acceso a iglesias que enseñen estas verdades sin compromisos. Muchos pastores han sido intimidados por la corrección política y ya no predican sobre la santidad sexual con la claridad y valentía que estos tiempos demandan. Por eso necesitamos que cada oyente que valora este contenido se mantenga conectado y activo. Necesitamos que compartan, comenten y mantengan viva la llama de la pureza sexual a través de su participación constante en estos mensajes. Quiero animarte a seguir consumiendo el contenido de este canal como parte de tu dieta espiritual regular. Así como necesitas alimento físico diariamente para mantener tu cuerpo saludable, necesitas alimentar tu pureza sexual constantemente con enseñanzas que fortalezcan tu compromiso con la santidad. Cada video que publico está diseñado para mantener encendida la llama de tu pureza, para recordarte las promesas divinas relacionadas con la santidad sexual y para equiparte con nuevas estrategias para vencer tentaciones y caminar en victoria permanente. No permitas que las presiones de la vida diaria, las tentaciones constantes del mundo o la frialdad espiritual apaguen el fuego santo que se ha encendido en tu corazón durante este mensaje. Mantén esa llama viva a través de la conexión constante con contenido que alimente tu pureza. Antes de que termines de escuchar este mensaje, quiero pedirte algo muy específico. Quédate unos minutos más en silencio, permitiendo que la música de fondo te ayude a absorber completamente todo lo que el Espíritu Santo te ha revelado durante estos minutos. No pauses este video todavía. Aprovecha estos momentos finales para dedicarle palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por el día de hoy, por la revelación recibida, por la esperanza de pureza total que ahora tienes, y por el privilegio de formar parte de su pueblo santo. Habla con Dios en tu corazón.
Agradécele por amarte tanto que no te permite permanecer en ignorancia sobre temas tan cruciales. Agradécele por la paciencia que ha tenido contigo durante tus luchas sexuales. Agradécele por el poder transformador que está disponible para ti a través de Cristo. Comprométete nuevamente con Él en estos momentos finales. Renueva tu pacto de pureza sexual. Declara tu determinación de caminar en santidad absoluta. Pídele la gracia sobrenatural que necesitarás para vivir según todo lo que has aprendido. No cortes esta conexión espiritual pausando el video prematuramente. Permite que estos momentos finales sean de comunión profunda con Dios, donde su presencia selle en tu corazón todo lo que su Espíritu te ha revelado durante este tiempo transformador. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, y que la gracia divina te capacite para caminar en la pureza sexual absoluta que Él ha destinado para tu vida.